Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. A continuación, los primeros signos de la información aparecen en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos otro miércoles para compartir toda la información política y económica, dos áreas que están más vinculadas que nunca por estos momentos al ruido cambiario, a los problemas que tienen los mercados. Se le sumaron las internas en el gobierno que están, candentes como nunca. Primero, un trascendido, que Sergio Massa podría irse del gobierno nacional. Eso fue el lunes por la noche. El martes los mercados operaron totalmente en negativo, el dólar blue que se disparó hacia la zona de 420 pesos, y por la tarde la renuncia del principal asesor en temas económicos del presidente, Antonio Aracre, un ex CEO, tanto que eran cuestionados por Alberto Fernández. Aracre, su amigo, había asumido en enero y duró muy poco. Lo acusaron de haber filtrado información, rumores de que Massa se iba del gobierno. Cayó muy mal en una administración que está muy complicada, con una inflación en zona del 8%, reservas prácticamente en cero, las reservas netas del Banco Central, y una perspectiva muy, muy complicada, a tal punto que por estas horas se discutió hoy en el Ministerio de Economía, la posibilidad de hacerle un pedido extraordinario al Fondo Monetario Internacional para que anticipe el envío de unos 10.000 millones de dólares. Una estrategia que se está analizando, es muy complicada. El Fondo Monetario tendría que tomar una decisión con un aval muy importante, por lo menos de los Estados Unidos, pero por estas horas y ante la fuerte caída de reservas, es una posibilidad que se está analizando. Sergio Massa tiene muy buena relación con la administración de Joe Biden, incluso hoy un alto asesor de Biden tuvo palabras elogiosas hacia Massa y el rumbo del gobierno. También hay una buena relación con la titular del FMI. Es un tema que se está analizando y demuestra cierta desesperación, podríamos decir, a esta altura del partido, en la administración de Alberto Fernández. Va a ser uno de los temas que analizaremos hoy en Asteriscos. No hubo liquidación de dólar agro hoy. Las empresas agroindustriales frenaron la liquidación de divisas y el comercio exterior se empieza a convertir en estratégico para el futuro de la Argentina. Queríamos hablar por eso con un especialista, con Marcelo Elizondo, un analista económico relevante que tiene muy claro lo que está ocurriendo con el comercio exterior. Marcelo, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola José, buenas noches, un gusto, ¿cómo estás? Hoy contaba, se frenó la liquidación de dólar agro, hay mucha convulsión en los mercados, muchas dudas. ¿Y qué escenario podemos decir que existe hoy en materia de comercio exterior ante las necesidades que tiene la Argentina? Un escenario complicado porque, en primer lugar, la sequía está augurando una reducción en el ingreso de dólares comerciales para este año relevante, alrededor del 20% en relación al año pasado, entre 15 y 20 mil millones de dólares menos. El principal problema es ese, por supuesto hay otros. El mundo no está tan dinámico como el año pasado, especialmente algunos clientes nuestros como Latinoamérica. Y además los problemas domésticos. El atraso cambiario es un gran obstáculo para el exportador y
Y máxime en un escenario de campaña electoral con elecciones inminentes, probable cambio de gobierno. Bueno, todo el mundo supone que con un nuevo gobierno habrá un nuevo régimen cambiario y todo lo que se puede diferir se difiere. Por lo tanto, tenemos un contexto complejo y se augura que los dólares comerciales este año van a ser mucho menos que los del año pasado. Hay sondeos, planteos que está haciendo el gobierno, por ejemplo, ante Brasil, para ver si se puede encaminar la balanza comercial, si se puede equilibrar con el socio mayor del Mercosur. ¿Te da la impresión de que eso se puede lograr este año? Yo lo veo complejo. La verdad es que las balanzas comerciales obedecen especialmente a los negocios que hacen las empresas. El que compra lo que necesita y no va a comprar más que lo que necesita. El que vende lo que puede y no va a vender menos que lo que puede. Ajá. Y cuando hay desbalance comercial, ahí eso tiene que ver con las condiciones de las economías de los dos países. La Argentina tiene superávit comercial con todo el resto del mundo. Tiene algunos déficits con China, con Brasil, pero tiene superávit con muchos otros. De hecho, el año pasado tuvimos un superávit comercial de 7.000 millones con todo el mundo, con algunos casos de déficit puntual. Por lo que a mí me parece que quizás se pueda alentar algún negocio, exportar un poco más, conseguir clientes, pero hay una dinámica de la actividad privada que es de difícil movimiento. De hecho, ya hay algunos flujos de comercio que no están respetando acuerdos. Por ejemplo, el famoso flex automotriz. La verdad es que tendríamos que estar importando más autos que los que importamos para cumplir con ello. Por lo tanto, algún ajuste puede ocurrir, pero me parece que en lo grueso no se puede modificar lo que se vincula con las condiciones competitivas sistémicas de los países. Lo sumamos a Iván Damianovich. Iván, te escucha Marcelo. Iván. Bueno, lo perdimos. Marcelo, el otro foco es China. Hubo un intento de acercamiento de la Argentina hasta geopolítico hacia China. Eso habría quedado un poco relegado a partir de la visita que le hizo Alberto Fernández a Joe Biden en la Casa Blanca. ¿Cómo puede evolucionar la relación con China? Yo honestamente veo que las visitas de alto nivel político que hacen las altas autoridades argentinas a Estados Unidos, a China, a Brasil, no tienen un contenido económico comercial. Se habla de un montón de cosas, pero me parece que son todas cosas políticas. Francamente, a veces creo que se desaprovechan esas visitas, se utiliza más para enunciados que se busca que tenga impacto doméstico, pero en ningún caso hemos visto que de una de esas visitas se firme un acuerdo para la apertura de un mercado, para la reducción de obstáculos para el comercio en algún producto, para la concreción de una inversión. De modo que no veo, sobre todo que además la agenda del gobierno actual, por razones naturales, le quedan pocos meses de gestión, no veo grandes posibilidades de modificar sustancialmente la plataforma sobre la cual se desarrolla el comercio exterior argentino. Honestamente, yo creo que la Argentina debería, y no hablo solamente del gobierno actual, sino del anterior y del anterior al anterior, haber llevado adelante acuerdos con muchos otros países para la apertura recíproca de mercados, como hacen la gran mayoría de los países que alientan el comercio exterior. En la gran mayoría de los países reduce aranceles recíprocamente a través de acuerdos de libre comercio, genera instituciones comunes que permitan reducción de costos de adaptación de productos. Eso en Argentina hace muchísimos años que no lo hace. Y luego, bueno, una visita, algún gesto, algún puntual anuncio micro, pero la verdad es que los obstáculos siguen ahí y no veo que se hayan removido ni en China, ni en Estados Unidos, ni en tantos otros mercados. Hoy hubo bastante revuelo por una presentación que hizo Javier Milei en el foro Yao Yao, donde de alguna manera trató de defender ante los empresarios esta propuesta de dolarizar la economía. Milei dijo que los economistas a él no lo entienden. Si se avanzaría en una dolarización en la economía argentina, ¿cómo podría impactar en el comercio exterior, Marcelo? Bueno, a ver, yo creo que cualquier reforma monetaria es inútil si antes no se ponen en orden los fundamentos de la economía. La Argentina tiene que tener una situación fiscal consolidada, financiable a través de mecanismos genuinos. Eso tiene que
descomprimir todo el estrés que hay hoy en materia monetaria, financiera, pública, incluso el atraso cambiario, que luego se pretende que sea un instrumento para morigerar el alza de inflación, que no es sino una manifestación del desequilibrio monetario. Pero lo primero es, hay que poner en orden los fundamentals, fiscal, monetario, cambiario, y también productivo, regulatorio o de competencia. Luego, si uno hace eso y pone en orden el piso sobre el cual la economía funciona, se puede hablar de una reforma monetaria posible. Yo creo que la Argentina, en este último sentido, la verdad es que tiene una dolarización de hecho. En la Argentina hay más billetes de dólares por habitante circulando en el país que en los propios Estados Unidos. Hay más billetes verdes en la Argentina físicos que los que tienen los americanos per cápita. O sea, hay una dolarización de hecho. Y eso tiene que ver con que hemos destruido la moneda. Por lo tanto, a mí me parece que cualquier reforma que se lleve adelante va a tener que tener alguna vinculación con monedas fuertes. Yo no creo que una sustitución de la moneda local por una moneda extranjera sea algo viable y probablemente ni siquiera es conveniente. Ahora, concederle curso legal al dólar o a cualquier moneda extranjera para cancelar obligaciones, como ocurre en tantos otros países del mundo, sí me parece que es una salida atractiva, y lo único que haría es convalidar lo que ya existe ahora desde el punto de vista jurídico, sin suprimir la moneda local, que debería ser una moneda sana, que en todo caso competiría con cualquier otra, y creo que de ese modo tendríamos una salida adecuada. Marcelo, ahora sí, Iván, ahí lo recuperamos a Iván, adelante. Sí. ¿Cómo estás? Iván Damianovich, ¿cómo estás, Marcelo? Hola, Iván, ¿cómo Ahora, estás? escuchando esto último, digamos, esto sería como una suerte de convertibilidad en algún punto. No. Yo digo que el peso puede existir y la política monetaria en relación al peso puede ser la que puede. Y en simultáneo lo que puede permitirse es que se cancelen las obligaciones a través de otras monedas. Ahora, no una convertibilidad. La cotización después entre las monedas tranquilamente puede ser a precios de mercado y puede variar, y eso lo define el mercado. Lo que digo es que uno puede tener la facultad de cancelar obligaciones en cualquier moneda, o por lo menos en algunas que se admita que sean las más las más demandadas por la población. A ver, hoy, si uno quiere comprar un inmueble, se cotiza en dólares. Si uno quiere comprar un auto, el precio es en dólares. Después tendrá que pagar en pesos, o algunos pagan en dólares y firman en pesos. Bueno, yo creo que eso hay que convalidarlo, pero no una convertibilidad, que después sigue existiendo. Yo creo que moneda local tiene que haber, política monetaria siempre hay que tener, pero claro, hay que tener una moneda sana, que es lo que decía yo antes. Antes de cualquier reforma monetaria hay que poner la economía en orden. Claro, lógicamente, y cuando hablamos de una moneda local y de alguna manera también estamos diciendo la figura del Banco Central, ¿no? Que en todo caso está puesta en tela de juicio, por lo menos por el candidato Milei, que aboga por la eliminación. Sí, yo creo que lo que está diciendo Javier Milei en realidad es un hallazgo en términos de gráficamente caer sobre lo que la gente percibe, que es que la moneda que tiene se le derrita en las manos. Y eso es algo que todo el mundo advierte cuando tenemos una inflación que se prevé para este año por arriba de 120, 130%. Entonces ahí hay símbolos, ¿no? Destruir el Banco Central, dolarizar, que me parece que es algo que comunica fácilmente, algo que después en la instrumentación es mucho más complejo de hacer. Además el Banco Central tiene distintas funciones, no es solamente la de la emisión de moneda, también es el órgano regulador del sistema financiero. La verdad es que en la época de la convertibilidad, el Banco Central, desde el punto de vista monetario, había reducido su función a la mínima posibilidad, que era ser una mera caja de conversión. No se le había cambiado el nombre, pero se la había transformado en una caja de conversión. Por lo tanto, yo creo que Banco Central, con una política monetaria doméstica, tiene que haber, moneda local tiene que haber, pero tiene que ser una política monetaria muy sana y de estabilidad, para lo cual hay que tener una política fiscal y productiva y de competencia muy sana. Y después lo que entiendo que sería bueno es que los particulares puedan cancelar las obligaciones como quieran, así como yo puedo cambiar un inmueble por un vehículo en una transacción que el sistema jurídico permite. Bueno, también debería poder cambiar un inmueble por un monto de divisas extranjeras, y eso admitido por el sistema jurídico,
en la medida en que las partes lo convaliden, pero es que eso no sustituye la existencia de una moneda local. En todo caso, la competencia de monedas es buena. Marcelo, gracias, que te vaya muy bien. Gracias, un gusto. Buenas noches. Ahí estaba el analista económico, especialista en comercio exterior, Marcelo Elizondo. Bueno, interesante todo el análisis y muy actual porque, bueno, fue uno de los temas que circularon hoy en los mercados, esta propuesta de ir hacia una dolarización que está haciendo con mucha fuerza Javier Milei, que le está acertando en distintos aspectos que le interesan y mucho a la gente. El tema de la pérdida de poder del peso es una de las cuestiones. La inflación, por supuesto, como acompañando esto, es otra. Iván, yo en la apertura del programa hablaba de las internas que se desataron muy fuerte nuevamente en el gobierno. Me faltó contar, bueno, que el ministro Guado de Pedro, el ministro del Interior, dijo que hay funcionarios que no funcionan todavía, como había dicho en su momento la vicepresidenta Cristina Kirchner, y desde la Casa Rosada le salieron a contestar que, bueno, a preguntarse si él se considera uno de los funcionarios que funcionan, porque dijeron, por ejemplo, hay 19 provincias que no acompañan a la nación en las elecciones que vienen, y eso parece ser un fracaso del ministro del Interior. Ahora en un ratito lo conversamos porque es una cuestión central, pero lo sumamos, Iván, a Juan Negri, politólogo, director de las carreras de Ciencia Política de la Universidad de Itela, y Juan José Calero e Iván Damianovich los saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, nos viene bien un politólogo porque más que nunca hoy se volvieron a desatar las internas en el gobierno nacional, y hay cruces ya políticos muy fuertes entre el ala vinculada al kirchnerismo en el gobierno con lo que sería Alberto Fernández y los funcionarios que le responden. ¿Esta alianza ya se puede dar por casi destruida, Juan, el Frente de Todos? Yo creo que en lo anímico sí, es decir, son sectores que tienen muchísimos resquemores uno del otro. Diría que hay muchísima animosidad, desprecio a veces, encono, resentimientos, etcétera. Eso está, es decir, eso es lo que nosotros vemos en la actitud del presidente, por ejemplo, de decidir competir, de llevarle la contra al kirchnerismo, después los múltiples bloqueos que el sector que responde al Instituto Patria le hizo a la administración. La pregunta es si, entonces, desde el lado de lo que sienten, yo creo que esa alianza de tiempo que está rota. La pregunta es si el peronismo se va a partir. Mi impresión es que hoy por hoy todos son conscientes de que les conviene todavía seguir juntos para enfrentarse a la elección de la manera más competitiva posible, porque separarse sería menos diputados, menos senadores, menos intendencias, menos gobernaciones tal vez. Así que hoy creo que, como decía, parafraseando a Borges, que se usa mucho en estos contextos, no los une el amor, sino el espanto, pero seguirán juntos. Ahora, Juan, buenas noches. Iván Damianovich, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Ahora, digamos, por supuesto cualquier cosa puede pasar, pero si uno tuviera que animar o elucubrar algún resultado electoral, hoy las chances de que la oposición se convierta en el próximo alternativa de poder, digamos, son muy probables, ¿no? Digamos, hay escasas posibilidades que el gobierno nacional logre revalidar la gestión y triunfe el Frente de Todos. Claro, sí, todavía ni siquiera hay candidatos. Pero esa probabilidad es realmente muy baja. Sí. ¿Cómo, perdón? No, que efectivamente la probabilidad de que el Frente de Todos gane es muy baja. Sí. Claro. Entonces, la pregunta en todo caso es, ¿cómo avisorás ese día después? A ver, en algún sentido los mercados también ya están reaccionando de esa manera o actuando de esa manera, si se quiere hasta un punto de vista especulativo, pero hay una desconfianza, una licuación acelerada del poder que tiene este gobierno. ¿Cómo imaginás el día después, en todo caso, con una fuerza
ya sea Juntos por el Cambio, o eventualmente un Javier Milei que crece, al menos en las encuestas, y ese peronismo, ¿no? Este peronismo que está unido, como bien parafraseabas a Borges, por el espanto. Es decir, las figuras que en todo caso pudieron aglutinar al peronismo, como Cristina Fernández de Kirchner, ¿la imaginás con la misma gravitación que hasta ahora, con la misma relevancia, o estás avisorando un peronismo distinto después de las elecciones? Bueno, va a depender un poco también de cómo le termine yendo, ¿no? Es decir, si termina haciendo un papel decoroso, aunque estoy de acuerdo con vos, creo que pierde, es decir, creo que no sabemos, en esta elección no sabemos quién va a ganar, pero creo que sabemos quién va a perder. Entonces, si termina haciendo un papel decoroso, podría pasar una cosa. Si termina saliendo tercero, que es un escenario que yo no descarto, obviamente van a pasar otras cosas. Yo lo que imagino, pero tratando de responder tu pregunta, en términos generales lo que yo veo es un progresivo ocaso de la figura de Cristina Kirchner. Creo que eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo es un kirchnerismo que puede bloquear, pero que no puede proponer, que tiene poder de veto, pero que no tiene capacidad de generar un liderazgo alternativo al de Cristina, y que cada vez menos es capaz de imponer sus propias condiciones, ¿no? O sea, pasamos en los últimos 10 años del 54% en 2011 a tener que poner a Scioli en 2015, a perder con Bullrich en 2017 en la provincia de Buenos Aires, a tener que irse un segundo lugar de Alberto Fernández en 2019, es decir, y creo que hoy ni siquiera eso, es decir, me parece que menos, o sea, hoy ni siquiera creo que puede influir tanto en la fórmula presidencial, y todo parece indicar que el Frente de Todos va a tener una paso. Entonces yo lo que veo es, insisto, el ocaso de la estrella política de Cristina y las tensiones que eso genera, es decir, la imposibilidad que tiene el peronismo de generar un liderazgo alternativo post-kirchnerista. Yo imagino que si esto es realmente un hecatombe, es decir, el resultado electoral, imagino que va a haber un pase de facturas brutal al interior del kirchnerismo y el comienzo de una renovación. Creo que hay unas segundas, terceras líneas de dirigentes peronistas, muchos gobernadores peronistas jóvenes del interior del país que en este momento están bloqueados, están tapados por lo que es la interna general. Imagino, sí, una renovación en el peronismo. Juan, en este momento está llegando al centro porteño una marcha de antorchas de las organizaciones piqueteras que me dicen es imponente, es multitudinaria. Van a ir hasta la Plaza de Mayo y después van a hacer un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social. Tienen previsto realizar la protesta de ollas vacías, así la llaman, y para muchos dirigentes de la oposición están diciendo que ellos van a solucionar la cuestión de los planes sociales, la cuestión de los piqueteros. Se están reformulando estrategias para ver cómo enfrentar esto. Para avanzar en una reconversión en serio de planes sociales en empleo y demás, ¿basta con una sola agrupación opositora o hay que hacer un gobierno más cercano a algo de unidad nacional? No, para resolver me parece que el tema de los planes sociales, etcétera, más que un gobierno de unidad, sí, o sea, un poco sí, pero sobre todo Argentina tiene que empezar a crecer, es decir, necesita entrar más dinero, necesita ser un país que exporte más, que produzca más, que genere empleo genuino, es decir, los planes sociales hoy son el resultado de un segmento importante de la economía que no logra generar recursos para que esa gente no dependa del Estado. Entonces, se necesitan, diría yo, un par de años más de crecimiento económico para que de dinamismo para que eso empiece a revertir. El contexto que estamos ahora, de caída del salario real, de un país que hace 10 años que no crea empleo privado, que no crece, esos problemas que estamos viendo hoy yo creo que van a aumentar. Este año va a ser un año de muchísima conflictividad social. La última, Juan, por mi lado, bueno, así como describimos en todo caso el conflicto permanente, yo creo que desde que comenzó este gobierno,
en el oficialismo no podemos dejar de ver también la crisis que atraviesa la coalición opositora de Juntos por el Cambio. ¿Cómo imaginás esa situación, digamos? ¿Cómo van a limarse, si se van a limar, las asperezas que hubiera? ¿Y cómo se llega a las PASO básicamente entre Bullrich y Larreta, ¿no? Más allá de que María Eugenia Vidal sigue en carrera, pareciera que la cosa se va a concentrar en estas dos figuras. Sí, yo creo que estamos viendo algo parecido, menos dramático, pero algo parecido a lo que vemos en el Frente de Todos, que es el post-liderazgo, ¿no? El post-macrismo. Juntos por el Cambio, sabemos bien, estuvo estructurado alrededor de la figura de Macri casi desde su nacimiento prácticamente, y ahí enfrenta un desafío, que es, ¿existe Juntos por el Cambio? ¿Existe el PRO fuera de la figura de Macri? ¿No? Porque el PRO fue un partido fundado por Mauricio Macri, en su momento en Capital se llamaba Compromiso por el Cambio, pero es básicamente el macrismo, ¿no? ¿Existe macrismo sin Macri? Y yo creo que las tensiones que estamos viendo al interior de Juntos por el Cambio un poco tienen que ver con eso, ¿no? Con, bueno, a ver, podemos existir o pueden existir sin la figura del expresidente. Sumado a eso, me parece que en el caso de los desplantes, digámoslo así, que Rodríguez Larreta hizo recientemente, creo que hay un intento muy claro de que no se confundan, yo no soy el Alberto de Macri, ¿no? Es decir, que Rodríguez Larreta quiere desprenderse de la figura paterna, digo, psicoanalíticamente, para diferenciarse de lo que pasó en su momento con Alberto y con Cristina. A mí me da la impresión de que efectivamente, bueno, la interna va a ser entre Rodríguez Larreta y Bullrich. Me parece que Vidal en realidad no tiene volumen político suficiente. Hace un año Rodríguez Larreta parecía el candidato favorito, el candidato opuesto, el candidato natural. Me parece hoy que Rodríguez Larreta ofrece cosas menos interesantes al electorado, y yo no dejaría de apostarle unas fichas a Patricia Bullrich, que me parece que entiende mejor qué está en juego en esta elección. Me parece que Rodríguez Larreta apuesta a un discurso centrista que va más en sintonía con cómo la Argentina se sentía en 2015, mientras que, insisto, Bullrich me parece que entendió más qué es lo que la gente quiere hoy en día, ¿no? Un discurso más radical, un discurso más combativo. Así que bueno, ahí también está todo por verse. Y sumado al hecho de que me parece que la aparición de Milei los pone en un desafío, ¿no? Porque hay intentos muy claros de seducir a ese electorado. Juan, muchas gracias, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes. Ahí estaba el politólogo Juan Negri, director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Itela. Interesante, Iván, esto último, entre todo lo interesante que dijo Juan, porque hubo un reproche en su momento de Mauricio Macri a Rodríguez Larreta cuando le dijo una frase que sonaba como, bueno, con alguien te tenés que pelear, ¿no? Para avanzar políticamente. Y es cierto, Rodríguez Larreta repite que él no va a atacar a nadie, que no quiere un discurso conflictivo. Patricia Bullrich todo lo contrario, y Javier Milei todavía más extremo, ¿no? Con el ataque a la casta. Bueno, cuando habló ante los empresarios en el Yao Yao fue durísimo con la clase política y también con ciertos empresarios a los que calificó de prebendarios. Bueno, sí, la verdad es que lo de Milei no deja de sorprender en el sentido de que cada vez que puede y cada micrófono abierto que tiene, que por cierto son muchos, eleva la apuesta, ¿no? Y la verdad es que también esto es visto en algún punto con simpatía, como referían recién nuestros entrevistados, por parte de la sociedad que está asqueada, que está cansada, que está desilusionada de la política, pero también con preocupación con sectores que de alguna manera forman parte del sistema, ¿no? Esto es lo importante que me parece que también hay que clarificar. Es decir, en un país, por más desilusionado que esté la sociedad respecto de sus dirigentes, la máquina sigue funcionando. Entonces, en realidad, en el Yao Yao lo que vos podías observar, recordemos que el Yao Yao es el hotel cuyo dueño es el propio Edelstein, y que además tiene la convocatoria tal vez más importante anual de empresarios, ¿no es cierto? Pero recordemos que en ese lugar, bueno, había gran parte de los empresarios que invierten fuerte en la Argentina.
que de alguna manera están consolidando sus negocios a gran escala en el país y que requieren del diálogo permanente y de las relaciones con el poder político. Forman parte del establishment, a veces son el poder real. Entonces, que Javier Milei les haya dicho eso, en algún punto es desafiante, pero al mismo tiempo es, en algún punto ingenuo también, porque entender o pensar o concebir un país sin todos estos poderes es como refundarlo en algún punto, y pareciera lindo, por lo menos desde el punto de vista teórico, pero muy difícil de concretarlo en la práctica, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, Milei sigue interpelando a sectores. Vamos a ver si esta tendencia ascendente en las encuestas se consolida o se queda en un fenómeno de 20% o un poquito más. Iván, la seguimos la semana próxima. Un abrazo. Abrazo grande. Vamos la radio. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en asteriscos 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina, pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información, consulta en www.bancociudad.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más.
Aeropuertos Argentina 2000. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Ahora, con cuenta DNI Comercios de Banco Provincia, podés empezar a ofrecer descuentos de manera rápida y sencilla. Bajate la app y empezá a vender más. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos. Con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Y toda la info sobre la tecnología de la mano de Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. Bueno, venimos analizando a fondo este estallido de información que genera la inteligencia artificial y entre los muchos alertas hay algunos que se van confirmando. Empezó la manipulación de esta herramienta extraordinaria, ¿no? La realidad es que, como contábamos, veníamos anticipando, la inteligencia artificial nos va a dar muchísimo que hablar porque es tan importante como lo fue la llegada de Internet hace 20 y pico años. Seguramente, así como se habla de la era digital, ¿no?, que empezó a fines de los 70, principios de los 80, después se habla de la era de Internet y ahora se viene la era de la inteligencia artificial y muchos analistas lo que dicen es eso, que lo que están viendo que esto es el principio de algo que va a cambiar muchísimo todo en muchos aspectos y ya están pasando cosas interesantes porque semana a semana pasan cosas. Bueno, y hubo casos muy concretos de que esta herramienta se utilizó para engañar a la gente. Sí, esta semana por lo menos tenemos 3 casos que son súper llamativos, súper interesantes. Primero, algo que ya había sucedido antes, pero no de esta manera y no con esta herramienta, que es que un fotógrafo alemán ganó uno de los premios de fotografía más importantes del mundo, presentando una fotografía generada por inteligencia artificial. Esta fotografía engañó a todos los expertos del jurado, no se dieron cuenta, no supieron identificarla, y bueno, este hombre lo que dice es que mandó esa imagen para poder generar una discusión acerca del uso de la inteligencia artificial. Él rechaza el premio y lo que pide es eso, que demostrar que no estamos preparados para poder distinguir una foto real de una foto generada por inteligencia artificial. Ganó el primer premio del Premio Mundial de Fotografía de Sony, que es uno de los más importantes que hay en el mundo, que es bastante preocupante porque ya estos premios, estas organizaciones suelen tener mucho cuidado porque desde hace muchos años se utiliza Photoshop y otras herramientas para intentar modificar las imágenes y mejorarlas, pero bueno, la inteligencia artificial directamente pasó la prueba sin que se hayan percatado. Bueno, y el otro hecho impactante es lo ocurrido con una revista que publica una supuesta entrevista con Michael Schumacher, el múltiple campeón mundial de la Fórmula 1. Sí, y esto está pasando mucho en todos lados, no a este nivel que generó un escándalo porque la verdad que fue de muy mal gusto, pero nos encontramos con muchos artículos periodísticos, sobre todo en algunos tipos de medios que son un poco más sensacionalistas, que están jugando con entrevistar a la inteligencia artificial como si cualquier cosa que dijera la inteligencia artificial fuese una verdad suprema o fuese la realidad o fuese una conclusión que saca la inteligencia artificial. En el caso particular de la entrevista a Schumacher, salieron en primera plana de esta revista que se llama La Actualidad, no lo voy a pronunciar en alemán porque no me va a salir, la cara de Schumacher diciendo que iba a ser la primera entrevista que iba a dar en 10 años, le hicieron una serie de preguntas a una inteligencia artificial que respondía en base a todas las respuestas de entrevistas anteriores que había dado Schumacher. Porque claro, es una de las facilidades que tiene la inteligencia artificial, imitar, así como la inteligencia artificial en general imita la forma en que hablamos los humanos y que respondemos, y de esa manera pueden darnos respuestas que son tan naturales. Otra de las cosas que puede hacer la inteligencia artificial es imitar la forma de expresarse de una persona o entrenarse con todas las entrevistas, todas las cosas que dijo esa persona para responder y que parezca que es
esa persona. La verdad que fue muy de mal gusto porque, bueno, como todos sabemos, la salud de Schumacher es algo que está súper en secreto, nadie sabe del todo bien cuál es la situación, la familia es muy cuidadosa al respecto, y bueno, se está hablando de que parece que la familia de Schumacher le va a hacer un juicio a esta revista, y sobre lo que decía antes, ¿no?, de que muchos medios tuvieron la tentación de hacer este tipo de cosas, salieron muchos artículos, por ejemplo, de cuál es el mejor equipo de Argentina según ChatGPT, cuál fue el mejor presidente de Argentina según la inteligencia artificial. Y bueno, hay una confusión muy grande porque justamente las inteligencias artificiales lo que hacen es, en base a una gran biblioteca de información que levantan de internet o con las que son entrenadas, es darle una respuesta. Pero esa respuesta no es la realidad, sino que es la información con la cual fueron entrenadas. Son muy buenas para poder dar opiniones objetivas, justamente no son opiniones, para poder dar datos objetivos, para poder, por ejemplo, si uno le pregunta acerca de, no sé, cantidad de títulos que ganó un equipo de fútbol, estadísticas, resultados matemáticos, cuestiones fácticas. Ahora, cuando ya se le preguntan sobre cuestiones subjetivas, se le está pidiendo específicamente a la inteligencia artificial que responda, comienza a responder en base a otras subjetividades con las que fue entrenada, que son todos contenidos de ese tipo. Entonces, esa es una confusión que genera la tentación de preguntarle a la inteligencia artificial que responda cualquier cosa, y tenemos que entender eso. Cuando leamos un artículo que dice, la inteligencia artificial hace una lista de las 10 mejores canciones de, o cualquier tipo de contenido similar, eso es un periodista que no quiso hacer su trabajo. Bien, bueno, lo tenemos que tener muy en cuenta quienes tratamos de ejercer el periodismo. Rodrigo, gracias como siempre, te mandamos un fuerte abrazo, hasta la semana próxima. Hasta la semana que viene, gracias. Bien, bueno, ahí la inteligencia artificial hasta ha creado una canción y la interpretó con las voces de dos famosos raperos. Dicen que es un éxito viral en redes sociales y demás, así que bueno, está generando todo tipo de polémicas este avance clave, pero que está siendo puesto en tela de juicio cada vez por mayores referentes de la era tecnológica. Ya seguimos. Continuamos hablando de economía en asteriscos, un tema que está más candente que nunca. Lo tengo en línea al economista Lorenzo Sigó Graviña, director de análisis macroeconómico de la consultora Equilibra. Lorenzo, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches, José. Bueno, estamos tratando de ver hacia dónde va nuestra economía cada vez más golpeada. Ahora se suma el ruido político que está... Bueno, hoy en la Casa Rosada fue un hervidero de cruces, pero en definitiva, analizando los datos económicos, por ejemplo, hoy salió el índice de precios mayoristas, y con ánimo de tener algún dato positivo, el índice de precios mayoristas parecería estar marcando una desaceleración. Creo que dio un poquito más del 4% frente a una inflación del 7.7%. ¿Hay alguna perspectiva de que en abril se produzca una desaceleración del costo de vida, Lorenzo, o vamos hacia un crecimiento? Creo que en abril va a estar por debajo de marzo, pero obviamente poco. Inicialmente pensábamos que podía rondar 6,5%, pero ya está más cerca de rondar el 7%. Bueno, es positivo que esté por debajo de marzo, pero hay que también entender que es parte del comportamiento estacional. Marzo es uno de los meses más complejos, porque, digamos, hay cambio de estación y sobre todo empiezan las clases, y ahí después de 2 o 3 meses de receso es cuando los colegios, digamos, ponen la nueva cuota y pega un salto, sobre todo el rubro de educación. Por ejemplo, 29% subió en marzo el rubro de educación, y todo eso te hace que marzo sea per se un mes muy, muy malo. De hecho también lo ha sido de los más altos el año pasado, y abril siempre en general suele estar un escaloncito por debajo de marzo, y esto es lo que a priori va a pasar. Obviamente,
siempre sí el mercado cambiario está contenido porque estamos viendo obviamente mucha presión. Justo estaba arrancando la entrevista con Under Pressure de Queen. Bueno, estamos ahí en un contexto muy bajo presión, ¿no? Uh-huh. Bueno, y lo otro preocupante, Lorenzo, es que el gobierno calculaba un mínimo crecimiento para este año. Después dijo que nos vamos a acercar más a un empate en cero, y ya hay algunos organismos y algunos especialistas advirtiendo que la economía argentina no solo se puede estancar, sino mostrar una caída cuando termine este 2023 electoral. ¿Hay chances de que vayamos hacia eso, de una estanflación, digamos, un estancamiento con inflación? Yo diría que es más que una estanflación, es un poquito más de inflación que el año pasado y un poquito menos de actividad. Sí, yo creo que sí, y de hecho ya en los últimos meses del año pasado empezó a haber una leve recesión, muy muy tenue en el margen, pero con la sequía, que va a ser un golpe muy duro, primero por el sector agropecuario y todas las actividades conexas, incluso la pampa húmeda, cómo se secó, se van a secar los ingresos de los productores, etcétera, etcétera. Eso genera un shock duro, de alrededor de 2 puntos del producto de pérdida. Y después tenés además que encima fue una sequía récord en términos de divisas, porque hubo años que cayó la producción, pero los precios internacionales compensaron parte de la caída, a veces incluso toda. Este año los precios no se han movido, entonces toda la caída de producción implica menores exportaciones, menores liquidaciones de divisas, y sin divisas la Argentina, perdiendo alrededor de 20.000 millones de dólares de divisas de la agroindustria respecto al año pasado. Bueno, si ya el año pasado fue complicado acumular reservas, imagínate este año, que además es electoral. Bueno, conclusión, hoy lamentablemente vamos a un 2023 en el que te diría que la recesión es lo que menos me preocupa. Obviamente uno quisiera crecer todos los años, pero en el que la recesión va a ser por lo menos 3 puntos del producto, pero no es lo que más me preocupa. Hoy lo que más me preocupa es la aceleración de la inflación, y particularmente el mercado cambiario, que está bajo presión por una situación que en buena medida ya venía complejo el año por las cuestiones electorales, los problemas internos del gobierno, etcétera. Se le sumó un shock real, que la Argentina se quedó sin 20.000 millones de dólares de ingreso genuino de exportaciones, y en un contexto en que obviamente prácticamente, y sobre todo moneda dura, nadie nos presta. Desde hace un par de horas viene trascendiendo fuerte que Massa intentaría, no sé con qué argumentos, pero aprovechando la buena relación con sectores del gobierno norteamericano y también con el FMI, intentaría un adelantamiento de parte del Fondo Monetario. Son versiones, obviamente, pero a esta altura del partido suena posible, de 10.000 millones de dólares. Y eso, ¿qué argumentación podría dar la Argentina para pedirle semejante monto al FMI? Bueno, la sequía, y eso no es una argumentación, es una realidad. Uh-huh. Pero también lo veo muy difícil que el Fondo Monetario, incluso Estados Unidos, siga dando desembolsos a la Argentina. Puede decirle, mirá, no tenés que cumplir las metas, o no te voy a exigir tanta acumulación de reservas, te voy a modificar el programa, lo voy a flexibilizar un poco, pero de ahí a dar más plata o, adelantar algún desembolso, todo eso me parece que es complejo, porque incluso es complejo tener el aval dentro. O sea, no es que, salvo Estados Unidos, dentro del Fondo Monetario vos tenés que tener aval del borde, tener todo un proceso muy aceitado, que no se hace de un día para el otro, sobre todo porque hoy el Fondo Monetario tiene un gran problema con Argentina. Es el principal deudor del fondo, y si entra antifondo Argentina, hay todo un problema internamente en el fondo. Y pensá que si ahora le estarías dando adelantando 10.000 millones de dólares, no sé qué significa si se adelantan desembolso, pero finalmente a fin de año va a ser lo mismo, no se va a prestar más en términos netos, sí se va a adelantar unos meses. Bueno, en ese caso no sería tan difícil, igualmente hay toda una burocracia detrás que tiene que aprobarlo, pero aumentar el financiamiento a la Argentina, ya hubo muchas objeciones internas con el propio desembolso del Fondo Monetario al gobierno de Macri, y esto, es más, uno ve que Cristalina Georgieva últimamente
la gerente general del Fondo Monetario, no se está sacando fotos con los funcionarios de la Argentina. Entonces digo, me parece que hay una distancia ahí entre el deseo, y está claro que hay que ir a buscar financiamiento en dólares, porque por más que te ahorres un poco de energía por el gasoducto Néstor Kirchner, mejore otras exportaciones, minería, etcétera, vos ¿cómo compensas una caída de 20 mil millones de dólares cuando no tenés reservas netas? Prácticamente están alrededor de 1.000 millones de dólares, y ya te ha prestado el fondo un montón, y ya el fondo es por excelencia en moneda dura el prestamista de última instancia. Ya digo, estamos realmente en un contexto muy complejo, año electoral, y encima con lo que no tenía que pasar, que es una sequía de esta, sobre todo récord en materia de pérdida de divisas. Lorenzo, gracias, que te vaya muy bien. Un placer, hasta luego. Ahí estaba el economista Lorenzo Sigó Gravina, director de análisis macroeconómicos de la consultora Equilibra. Ya nos vamos con toda la información bonaerense. Juan Andrés Paulenco, ¿cómo estás, querido Juan? Muy buenas noches, José, buenas noches, audiencia. Bueno, el gobernador Kicillof estuvo activo hoy, se mostró en varios actos, indudablemente sigue apostando a que Cristina Kirchner sea candidata a presidenta y él a gobernador, ¿no, Juan? Sí, es uno de los también dirigentes que se suma a este clamor. Yo creo que a más tardar el 25 de mayo vamos a tener una información muy importante si Cristina acepta nuevamente este desafío de ser candidata a presidente o, algo más tranquilo, encabezar la lista de senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Bueno, uno que reapareció tras las fuertes críticas recibidas por el asesinato de un chofer es el intendente de La Matanza, Juan. Sí, apareció Fernando Espinosa con una agenda muy cargada de buenas noticias. Primero estuvo en La Ferrera en un centro de jubilados, luego inaugurando una muestra sobre Malvinas, y la tercera anunció la compra de 11 ambulancias que se van a incorporar al sistema de salud municipal. Según Espinosa, en declaración a la prensa, dijo con el fin de potenciar, mejorar y fortalecer el sistema sanitario en La Matanza. Bueno, y un ministro estuvo hoy recorriendo obras de una autopista. Sí, estamos hablando de Cato Podis, ¿no? Ministro de Obras Públicas de la Nación, estuvo en Chacabuco certificando la nueva traza de esta autopista sobre Ruta Nacional 7, 23 kilómetros, entre el kilómetro 196 al 219, una zona, Chacabuco, una autovía como la 7 que tiene que estar en perfecto estado, teniendo en cuenta que 6.400 vehículos la transitan por día entre Luján, Junín, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, y llega también hasta Mendoza. Una autopista clave para la circulación. ¿Ahí crecen las posibilidades de que Juan Grabois sea candidato, Juan? Sí, están contentos los muchachos de este nuevo partido, el Frente Patria Grande, porque obtuvieron la personería electoral en el orden nacional. Repasamos. 5 son los distritos que tenés que tener organizado para poder llevar un candidato a presidente. Grabois lo hizo y, según él, va a trabajar por la unidad del Frente de Todos. Por ahora, él sigue soñando con su precandidatura a presidente de la Nación, digamos de un esquema moderado, una especie de democracia cristiana con un poco de pimienta, ¿no? Habrá que ver si el Papa le da también su respaldo. Es un hombre cercano, ¿no? A Francisco. Se habla de que el neurólogo Facundo Manes podría terminar siendo el compañero de fórmula de Rodríguez Larreta, se viene un acto de Manes, ¿no, Juan? Bueno, ojo con este tema porque Morales también quiere ser. Sí. Entonces, como tal, bueno, Morales por un lado, Manes por el otro, están caminando. Manes estuvo en 3 de febrero con el intendente Diego Valenzuela y, según declaraciones de Flavia de Monte, senadora provincial radical, están organizando para los próximos días un gran acto con dirigentes muy importantes del radicalismo bonaerense que van a estar apoyando justamente la iniciativa del doctor Facundo Manes. Querido Juan, gracias como siempre por toda la información bonaerense. Nos reencontramos la semana próxima.
Buena semana para todos. Bien, nos acerca Roberto Blanco las últimas noticias del día. Una que va a tener desarrollo mañana. Le dieron la libertad condicional a Susana Fraidós. Había sido condenada a 11 años de prisión por matar, recordemos, a Carlos Soria. Era el padre del ministro de Justicia, ella es la madre, así que Susana Fraidós justamente va a tener salidas transitorias en el marco de su condena y continuar con tratamiento psicológico. En minutos comienza el partido de la Copa Libertadores entre River y Sporting Cristal. El puntero de la liga busca su primer triunfo en la Copa Continental. Se juega ahí en el MAS Monumental. Nosotros estamos llegando al cierre. Recordemos que el gobierno está atravesando una fuerte interna. Lo último que trascendió es que desde dirigentes cercanos a Alberto Fernández le pidieron al ministro del Interior, Guado de Pedro, que recordamos dijo que sigue habiendo funcionarios que no funcionan, que se mire al espejo, le dijeron desde el albertismo. Así que el tema está casi relación terminada. Lo extraño es que Alberto Fernández no le pida la renuncia a Guado de Pedro, estará esperando que se vaya solo. Nos vamos, nos reencontramos la semana próxima, como siempre, el miércoles desde las 20 en nuestra Ecomedios 1220, con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau.